Os invito a abrir vuestra Biblia en Mateo capítulo 16. Ese será el pasaje que en esta mañana comenzaremos a estudiar y terminaremos, si Dios quiere, el domingo que viene. Todos queremos seguir a alguien que nos traiga cierta felicidad. Todos seguimos a alguien que nos aporte algún beneficio. El mundo está movido por este engaño de la autoestima, en el sentido en el que aquellas personas que te hacen sentir bien son aquellas personas con las que debes buscar estar. Y ese engaño también aparece en la vida del creyente. Aparece de esta forma: ser un discípulo de Cristo asegurará que mi vida será sin problema y sin sufrimiento, que nada va a ir mal. Ser un discípulo de Cristo asegurará que todo me irá bien, todo saldrá bien. Pero cuando vienen los problemas, entonces llega ese conflicto en la mente. ¿Cómo es posible que si yo soy un discípulo de Cristo venga esto a mi vida? Toda persona que no conoce a Dios debe saber que seguir a Cristo no es igual o sinónimo a estar libre de todo pecado y sufrimiento, de toda situación que no desearíamos en nuestras vidas. Dicho de otro modo, seguir a Cristo implica un costo. Conlleva un fruto que se manifiesta en los verdaderos discípulos. La salvación solamente es posible por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro precio, no hay otra forma en que nuestros pecados puedan ser perdonados, la ira que nosotros merecíamos de parte de Dios pueda ser satisfecha si no es por la persona y la obra de Cristo en la cruz y en la resurrección. Seguir a Cristo implicará un costo, que no hará ningún mérito para tu salvación, que no será un costo que aportará a tu salvación ni una milésima parte, sino que los verdaderos discípulos de Cristo mostrarán un fruto en su vida, estando dispuestos a pagar el coste que significa ser discípulo de Él. Y esto también separará y manifestará a aquellos que parecían ser discípulos, pero que cuando llegan las pruebas y ciertas situaciones, entonces se manifiestan que no eran verdaderos discípulos, porque no estaban dispuestos a cumplir en su vida el costo de un verdadero discípulo. Lee conmigo Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo, ¿a quién se lo dijo? A sus discípulos. En este contexto vemos que están los 12 ahí con él. Dice ahí lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, 3 mandatos. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto será lo que en esta mañana, en la voluntad del Señor, meditaremos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra que, Señor, nos trae la verdad a nuestra mente. Tu palabra es lo que evita que nosotros seamos engañados por nosotros mismos y por el engaño del mundo y el engaño de Satanás que mueve y domina el mundo. Y Señor, queremos rogarte que por medio de tu enseñanza a los discípulos, nosotros como hijos tuyos, discípulos tuyos, pongamos a prueba nuestra vida y también te adoremos por lo que tú estás obrando en nosotros. Te rogamos, Señor, que nos enseñes por tu palabra, por la obra de tu Espíritu, estas verdades que deben transformar nuestro corazón y deben traer salvación. Y oramos que se haga según tu voluntad, que tú traigas salvación a los que todavía están condenados por su pecado. Todo esto oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Observemos por un momento la escena que está sucediendo después de un tiempo de oración que nos dice en un texto paralelo en Lucas 9. Después de que Jesús esté aparte orando, el motivo de oración por el testimonio de Jesucristo se concentra en una pregunta a estos discípulos, versículo 13. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa es una pregunta que inicia esta conversación que les lleva a Jesús a decirle a sus discípulos la enseñanza del versículo 24. Todo comienza con una pregunta fundamental. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Este es el concepto que determinará tu eternidad. Según el concepto que tú tengas de Cristo y cómo Cristo ha obrado en tu vida para salvación, será determinante en tu día a día. Y ahí surgen varias respuestas. Versículo 14. Ellos dijeron, y esto probablemente sea algo que todos participaron,
Entre todos dijeron varias opciones. Unos decían que la gente dice de Jesús, del Hijo del Hombre, que es Juan el Bautista. Otros dicen que es Elías. Otros dicen que es Jeremías o uno de los profetas. Así que no está claro qué es lo que la gente piensa sobre el Hijo del Hombre, y en este contexto es lo que la gente espera ver cuando venga el Hijo del Hombre, el Mesías. Algunos esperaban ver a Juan el Bautizador, pero murió y no resucitó. Murió, está muerto. No tenemos más esperanza en él. Algunos ponían la esperanza de que fuera Jeremías, que volviera, o Elías, algún otro profeta, porque el Antiguo Testamento habla de un profeta. No está muy claro eso en el entorno en aquella época. Y eso, sin duda, es un punto importante de qué es lo que tú piensas de Jesús. ¿Cuántas veces hablamos sobre Jesús con personas inconversas y su idea sobre Jesús es un revolucionario, alguien que quiso hacer algo, incluso lo relacionan con movimientos comunistas y todo esto? Pero nada saben de quién es Cristo en su obra redentora y, por supuesto, Cristo como Dios mismo. Incluso la Iglesia Católica presenta a Cristo como parte de la Trinidad, pero no entienden la gloria que solo Cristo merece. Y comparten la gloria de Cristo con su madre y con otros santos que elevan a la altura del propio Cristo. Puede que ahora haya personas que tengan un concepto erróneo aquí, en este momento, de quién es Cristo. Y hayan puesto su fe en un Cristo que no es el verdadero. Y por tanto esa fe es improductiva, es muerta, no le salva, porque están poniendo la fe en una imaginación construida en su mente. Pero Dios, Jesús, está interesado en comenzar esta conversación con los discípulos por saber qué es lo que ellos piensan o la gente piensa sobre el Cristo. Por tanto, en el versículo 15 continúa esta pregunta: ¿qué concepto tienes tú de Cristo? La pregunta no se queda en lo general, en que pensemos en lo que sucede a nuestro alrededor en el mundo. La pregunta va dirigida a lo personal, a ti, a cada uno de nosotros. Versículo 15, Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y observa ese paralelo. Jesús ha preguntado antes el concepto que la gente tiene del Hijo del Hombre, pero Jesús ahora dice: el Hijo del Hombre soy yo. El Mesías soy yo. Y esto es lo que Pedro, de manera valiente, tomando el liderazgo en el grupo de los discípulos, responde, versículo 16. Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eres tú. No es Jeremías, no es ningún profeta, no es Juan el Bautizador, no es Elías, eres tú. El que el pueblo de Israel espera, el Creador, el sustentador, el Hijo del Dios viviente, eres tú. Algunos pensarían que por alguna razón Pedro era líder entre los apóstoles, ¿verdad? Porque mira qué conocimiento tiene. ¿Pero por qué dijo eso? Versículo 17. Dijo eso por la obra soberana de Dios. Se lo reveló Dios mismo. Versículo 17, observa. Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres. Es decir, no hay nadie más feliz en el mundo que tú. Eres súper gozoso. Tienes una bendición sin comparación. ¿Por qué? Porque esto no te lo reveló carne ni sangre. ¿Qué significa? No viene por revelación humana, no viene por la cultura judía, no viene por tu propia inteligencia. Eres bienaventurado porque lo que sabes es imposible saberlo por la mente humana. Es imposible que tú sepas esto, a no ser que continúa diciendo: esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Esto determina la bendición sin comparación. Eres bienaventurado si Dios te revela quién es Cristo. Porque si Dios no te lo revela, es imposible saberlo. Si no, lees 1 Corintios capítulo 2. Ahora no vamos a ir ahí, pero ahí Pablo está diciendo: es imposible saber lo que está en la mente de Dios si no es por el Espíritu de Dios. Porque para el hombre, lo que Dios ha revelado, lo que está en la mente de Dios, el hombre cree que lo que Dios dice es locura. Y Pedro es bienaventurado porque ha recibido una revelación inalcanzable para el ser humano por sí mismo. Y esto nos ayuda a entender que cuando predicamos el Evangelio no tenemos que convencer a nadie de lo que solo Dios puede obrar.
y nos ayuda a descansar en el poder soberano, en la voluntad soberana, el poder soberano de que Él obrará para salvación en aquellos que Él quiera obrar. A nosotros nos corresponde predicar y descansar en el poder de Dios, revelando quién es Cristo. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que la iniciativa humana solamente aporta pecado. Mira, lo que sale de tu mente solamente es sucio. Lo que sale del corazón del hombre es lo que contamina al hombre. No contamina al hombre lo que viene de fuera, sino que ya nacemos contaminados. Y es por la iniciativa soberana de Dios que Dios cambia el corazón de un pecador y entonces lo convierte en fuente de vida eterna. Aquel corazón transformado por Dios, entonces puede entender su palabra y puede creer la palabra y puede vivir conforme a esta palabra. Y esto es lo que está poniendo de base el Señor Jesucristo en esta conversación. No solamente el concepto correcto de quién es Cristo, el Hijo del Dios viviente, sino que no hay forma de saber eso sino por la obra soberana de la revelación de Dios. Versículo 21, continúa ahí. Desde entonces, quiere decir que como resultado de la afirmación de Pedro, como resultado de esa afirmación que ha sido fruto de la revelación de Dios, la siguiente conversación es que tiene lugar. Observa el versículo 21. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, sufrir muchas cosas de parte de los ancianos. ¿Por qué? Porque desde entonces ellos ya sabían que Él era el Mesías y que estaría cumpliéndose en Él aquello que el Antiguo Testamento estaba revelando. Versículo 22, el mismo Pedro con buen concepto de Jesús, ¿verdad? ¿No fue Pedro el que respondió y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Un poco más adelante en la conversación, no sabemos cuánto más, cuando Jesús les anuncia que Él tiene que morir y resucitar al tercer día, sufrir de los sacerdotes y de los ancianos. Versículo 22, Pedro lo toma aparte y comienza a reprenderle. Este hombre no ha entendido que no es su sabiduría la que debe confiar, no es en su pensamiento en el que él tiene que poner atención. Si este es el Mesías y está anunciando esto y concuerda con el Antiguo Testamento, ¿por qué Pedro comienza a reprenderle, diciéndole, no lo permita Dios, Señor? Observa que lo que Pedro está diciendo ahí es que Pedro puede pensar que el Dios Padre puede tener una voluntad diferente al Hijo. ¿Tú crees esto? Pero yo deseo que el Padre no esté de acuerdo contigo. Que Dios, el Padre, obre para que no se cumpla lo que tú crees que va a suceder. Alguno de los dos está ahí equivocado, o el Padre o el Hijo. Pedro sale con su impronta orgullosa, este ímpetu de reprender a Dios mismo. Eso nunca te acontecerá. ¿Por qué? ¿Es que Pedro será capaz de evitar que el plan de Dios se cumpla? Y hermano, tú y yo somos Pedro. No pienses que Pedro está ahí de una manera manifestando a los que no creen en el Señor Jesucristo. No, Pedro está ahí como tú y yo, guiándose por su piloto automático en el que no se somete a la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo revelada en la Escritura, sino que Él determina en su mente lo que está bien y está mal. Y además tiene la desfachatez, el orgullo y la soberbia de pensar que su plan es el correcto. ¿Y cuántas veces tú y yo creemos en lo que nosotros opinamos, en lo que nosotros pensamos y además nuestro plan es adecuado? Así que tomándolo aparte le dice, esto no te va a pasar. Versículo 23. ¿Qué hace Jesús? Jesús le responde volviéndose Él, en otro texto paralelo, en Marcos, dice volviéndose Él a sus discípulos. Así que lo que Pedro quiso hacer en privado, y Pedro le dijo a Jesús en privado, Jesús se dio la vuelta y lo hizo público a todos. Y le dijo a Pedro algo que todos escucharon. Aquel que había destacado por decir algo bueno, correcto, ahora es señalado como un mensajero de Satanás. Mira lo que dice ahí. Quítate
de delante de mí, Satanás. Escucha, esto no significa que Pedro sea Satanás. No, eso no es una interpretación adecuada de este texto. Jesús no está diciendo que Pedro sea Satanás. Segundo, tampoco significa que Satanás utilice a Pedro. Tampoco. No es Pedro una herramienta de Satanás. Y ni mucho menos un creyente puede ser utilizado por Satanás. Un creyente no puede ser influenciado por un mensaje de Satanás. No puede hacer esto porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay plena presencia de Dios mismo. Ahora sí, el creyente puede estar influenciado por el engaño de Satanás. La influencia externa que nos rodea. Las mentiras, el padre de mentira, como se llama Satanás, él está inventando toda clase de engaños y nuestra principal influencia está en nosotros mismos, en nuestro pecado que mora en nuestra carne. Así que cuando piensas algo que va en contra de la voluntad de Dios, no es Satanás. No le eches la culpa a Satanás de lo que es tu culpa, de lo que es mi culpa. ¿Soy yo movido por mi envidia? ¿Soy yo movido por mi engaño, por mi satisfacción pecaminosa? Que yo construyo y deseo cosas que no debería. Santiago capítulo 1 dice que cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Pero Santiago no dice, sino que es tentado de parte de Satanás. Tampoco. Sino que dice, uno es tentado de su propia pasión pecaminosa. Y aquí Pedro, lo que está sucediendo es que tiene un concepto de Cristo adecuado, pero además tiene un concepto equivocado de cómo es un discípulo de Cristo. Y que Cristo va a Jerusalén a sufrir, y yo soy discípulo de alguien que va a ir a Jerusalén a sufrir. No, no puede ser. Un discípulo de Cristo no puede sufrir. Y Cristo no puede sufrir, implicará mi sufrimiento. Y esto es lo que está aquí. Él quiere su propia satisfacción. Jesús le dice aquí, me eres tropiezo. Observa lo que dice el versículo 23. Me eres piedra de tropiezo. Después de decirle, quítate delante de mí, Satanás. Es decir, lo que tú estás diciendo es lo que también diría Satanás. Es lo que también diría Satanás. Estás hablando igual que hablaría Satanás. Tienes la misma mente. Estás pensando igual que pensaría Satanás. Quieres evitar que se cumpla la obra redentora. Me eres piedra de tropiezo. Con esta actitud, no. Justo antes, versículo 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y cuál es esa roca? La declaración que Pedro hizo por la revelación de Dios. No es Pedro. Pedro es alguien que falla, influenciado por su pecado y que lo que es una piedra de tropiezo, no una piedra de fundamento de la iglesia. Jesús aquí utiliza de nuevo esta palabra y le dice, tú eres una piedra de tropiezo. ¿Por qué? ¿Por qué él es una piedra de tropiezo? Mira, ahí está la explicación. ¿Por qué Pedro responde así? Ahí está la explicación, versículo 23. Porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Cuando tú y yo pensamos en las cosas de los hombres en lugar de pensar en las cosas de Dios, ¿somos una piedra de tropiezo para la obra de Dios? ¿Somos una piedra de tropiezo para la iglesia de Dios? Y estamos actuando como lo haría Satanás. Y estamos hablando como Satanás lo haría. Y todo tiene su origen en que estamos pensando en las cosas de los hombres. Esta es la razón por la que Jesús dice el versículo 24. No lo desligues. Date cuenta que lo que Jesús va a decir a los discípulos, quién es un verdadero discípulo, está directamente relacionado con lo que Pedro acaba de hacer. Entonces aquí, una piedra de tropiezo, una piedra que impide y que no está en sintonía con la obra de Dios, sino con la obra de Satanás, entonces, versículo 24, esa palabra, entonces hace una unión directa con esta situación, esta conversación. A veces los titulitos que vienen en la separación de la Biblia no nos ayudan, porque parece que es otra cosa diferente. No tiene que ver con otra cosa
diferente. Después de haber sucedido esto y haberse quedado todo impactado de que Pedro, teníamos un concepto de él, de un liderazgo fuerte, porque ha respondido correctamente de quién es Jesús, y Jesús le ha dicho, tú eres bienaventurado. Si Pedro ahora ha hablado como si Satanás hablara, y es una piedra de tropiezo, y Jesús le ha dicho, quítate de delante de mí, ¿quién es un discípulo de Jesús? ¿Quién es un discípulo de Jesús? Eso es lo que surge en la conversación. ¿Qué debe esperar el discípulo de Jesús? ¿Cómo será su vida? ¿Cómo debe pensar? Y ahí está el contraste. No debe pensar en las cosas de los hombres, sino en las cosas de Dios. Un discípulo de Jesús no piensa en las cosas de este mundo, ni como este mundo piensa. Piensa en los planes eternos de Dios y como Dios ha revelado en su palabra. Y esto se lleva a cabo en la familia, en el matrimonio, en la iglesia. Cuando eres joven, cuando estás ya siendo adulto, a ti lo que te importa es saber lo que Dios dice. Y las cosas de este mundo no deben importarte, sino cómo Dios te dice que debes responder. ¿Tú quieres ser un discípulo de Jesús? ¿Tú crees que eres un discípulo de Jesús? Si Pedro estaba confundido, es posiblemente que yo y cualquiera de nosotros esté confundido. Y por eso ese texto está aquí, para poner a prueba y para animarnos a ser un discípulo de Jesús conforme a su propia voluntad. Jesús le recuerda a sus discípulos el alto coste que es seguirle. ¿Tú piensas que todo te va a ir bien? ¿Que viene Jesús a instituir su reino y acabará con los romanos y nosotros seremos gobernadores en este mundo? Primero hay que sufrir. Eso sucederá en el milenio. Pero Jesús está diciendo, he venido primero a sufrir. Y un discípulo mío, ¿cómo va a esperar huir de ese sufrimiento que yo mismo estoy padeciendo, dispuesto a hacer? Lo primero que Jesús dice, versículo 24, si alguno quiere venir en pos de mí, esa es una declaración de reto, de reto. Este es el momento. Ahora tenéis que valorar esto. Si alguno quiere venir en pos de mí, que piense esto. Que no se lleve a equívoco. Que no piense algo equivocado, que por supuesto Jesús nunca engañó en nada, pero que nosotros mismos nos dejamos engañar. Pues entonces ahora vamos a poner las cosas claras, dice Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? En primer lugar, negarse a sí mismo. Es el requisito, es el mandato. Está directamente relacionado con la enseñanza anterior. Significa dejar de mirar los intereses personales y mirar los intereses de Dios, aunque eso vaya en contra de tu propio interés. Pedro quería que Jesús no sufriera porque iba en contra de los intereses ¿de quién? De Pedro. Y lo que Jesús primero dice es que un discípulo de Jesús niega sus propios intereses y se alinea y piensa y busca que su corazón, en dependencia del Espíritu, desee lo que Dios desea y odie lo que Dios odia. Y Pedro estaba deseando lo que debía odiar. Amar lo que Dios ama, odiar lo que Dios odia. Y en esta mañana vamos a ver 5 formas que en el contexto de la enseñanza de Jesús nos muestra qué significa negarnos a nosotros mismos. Y la semana que viene, si Dios quiere, veremos lo que significa tomar su cruz y seguirle. Vamos a pararnos un momento en este primer mandato que nos reta a examinar nuestras vidas. En primer lugar, seguir a Jesús implica negarte a ti mismo. La primera forma de negarte a ti mismo es estar dispuesto a soportar el conflicto con tus personas queridas. Seguir a Jesús implica que aquellos familiares y personas queridas que te rodeen ahora se convertirán en el origen del conflicto. Aquel que se niega a sí mismo está dispuesto a soportar que el conflicto venga de las personas que hasta ese momento son las más queridas para él. Míralo en el capítulo 10 de Mateo. Capítulo 10 de Mateo, versículo 37. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí.
Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. ¿Está escuchando bien? Es el mismo mandato. No es una nueva enseñanza. Jesús se lo vuelve a repetir en el capítulo 16, lo que ya enseñó en el capítulo 10. Pero aquí, de las 3 peticiones o 3 mandatos que se hacen, el primero ha cambiado, ¿o no? Porque tomar la cruz y seguirle siguen estando ahí. Pero el primero ha cambiado. Versículo 37, negarse a sí mismo significa esto: amar a Cristo por encima del amor de un padre, una madre y de un hijo. Si no estás dispuesto a amar a Cristo por encima de tu familia, no eres un discípulo de Cristo. Lo pareces, pero no eres. A momentos será y parecerá, pero no eres un verdadero creyente. Esto no significa que los creyentes debamos portarnos mal con nuestros padres e hijos. Esto no significa que debemos romper nuestras relaciones con nuestros familiares. Sobre todo se refiere a familiares que no son creyentes. Significa, escucha, que para seguir a Jesús debes estar dispuesto a tener conflicto con tus cercanos a causa de Cristo. Debes estar dispuesto a sufrir los conflictos con los que te rodean de tu familia que no son discípulos de Cristo a causa de Cristo. Capítulo 10, versículo 34. No penséis que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz sino espada. Y Jesús está ahí corrigiendo un pensamiento que sería natural para los judíos que le rodeaban. Este es el Mesías que viene a traer paz. Y Jesús dijo, no vengo a traer paz, todavía no. Vengo a traer espada. Y no espada con los romanos. Y no espada con los países impíos. No. Espada con los que son mis discípulos y los que le rodean. Observa el versículo 35. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Ahí se está refiriendo a que aquellos que Cristo vino a salvar, ahora se convierten en los objetos del conflicto de los que le rodean, su propia familia, en primer lugar. Este es el significado de negarse a sí mismo. No mirar tus propios intereses, sino los de Dios. Aunque eso implique que sufrirás de parte de tus seres queridos. No puedes mantener esas dos cosas. No puedes quedar bien con una parte y quedar bien con la otra. Si quieres mantenerte fiel, tendrás que ser fiel también con respecto a tu familia que no es creyente. A pesar de que eso implique un conflicto. Eso es negarse a sí mismo. Segunda manera, ¿qué significa negarse a sí mismo? Segunda manera, estar dispuesto a menospreciar las posesiones materiales por seguir a Cristo. Estar dispuesto a menospreciar las posesiones materiales con tal de seguir a Cristo. Observa en Marcos, un texto paralelo, Marcos capítulo 10, versículo 17. Marcos 10, 17. Jesús ha enseñado el precio que los verdaderos creyentes estarán dispuestos. No es un mérito del creyente hacer esto, sino que el creyente ha sido capacitado por el Espíritu para enfrentarse a esta situación porque es un verdadero discípulo. Y mira, versículo 17, cuando salía Jesús para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Observa que este venía corriendo y se arrodilló. ¿Es que esa no es una demostración de alguien que quiere ser un discípulo de un maestro? Alguien viene y se arrodilla y además le llama maestro. Y no por casualidad utiliza ese concepto, heredar la vida eterna. Ya que esta persona está cercana a ese tipo de lenguaje y manera de pensar de las herencias. ¿Por qué? Dice el versículo 18. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Y Jesús no está diciendo ahí que Él no sea Dios. Es una oportunidad de evangelizar a esa persona. Veamos qué concepto tienes tú de bondad, porque eres capaz de decirle bueno a cualquiera. Tú sabes que solamente hay uno bueno y Él es Dios. Ese es un buen comienzo de predicar el Evangelio. Hay un Dios. Él es santo y nadie más es como Él.
Y Jesús utiliza esta predicación del Evangelio exponiéndole a su concepto equivocado de lo que es ser bueno. Versículo 19 le dice ahí, ¿tú sabes los mandamientos? No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué dijo él? Mira el versículo 20. Y él dijo, maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Ah, bueno, entonces crees que eres bueno, ¿no? Claro, si crees que todo esto lo has guardado desde tu juventud, además, desde la situación juvenil, que es la situación más difícil para mantenerse obediente, porque las pasiones crecen, la inmadurez está presente y la juventud es una época peligrosa para actuar con necedad. La necedad, dice Proverbio, está pegada al corazón del muchacho. Así que este hombre tenía un concepto de bondad que él ya estaba cumpliendo y viene corriendo y dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Me falta algo más? Él esperaría que le dijera, ya está, tú ya estás, vente conmigo. Versículo 21, Jesús mirándolo lo amó, tremenda expresión, ¿verdad? Lo amó. Y esto no nos pasa a nosotros cuando predicamos el Evangelio y alguien nos rebate, no actuamos con amor. Queremos ganar un combate ideológico. En lugar de mostrar compasión como Jesús, dice versículo 21, mirándolo lo amó y le dijo ¿qué? Le dijo la verdad. Esa es la mejor forma de amar a alguien, diciendo la verdad. Diciendo la verdad con amor, no para hacer daño y con mal corazón. Pero le dijo lo que necesitaba escuchar. La verdad que le faltaba escuchar. Una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Así que Jesús está diciendo, ¿tú quieres seguirme? Tienes que entender cuál es tu realidad. Tú no eres bueno. Yo soy bueno. Yo soy el maestro bueno, sí, pero tú no. Y tú tienes un concepto equivocado. Es más, tú crees que lo has cumplido todo. Pero una cosa te falta y esto le incapacita para la salvación completamente. Probablemente todo lo demás también está presente en su pecado. También el hombre ha hurtado y ha cometido un falso testimonio, ha defraudado a alguien, probablemente. Jesús lo que va es a un punto en el que sabe que este hombre no es creyente. Está confundido y cree que lo es. Pero va al punto y le muestra que él no es un verdadero discípulo porque no está dispuesto a menospreciar las riquezas del mundo por amor a Cristo. Vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Y algunos han tomado esto como un requisito para la salvación. No es verdad. Si tú tienes mucho dinero, lo vende todo y lo da a los pobres y no te arrepientes de tu pecado y no confiesas a Cristo como tu Salvador y que esa obra no ha hecho nada para tus méritos para la salvación, te has quedado pobre y vas al infierno pobre. Aquí no hay un requisito para la salvación que esté disponible para alguien rico, sino que aquí lo que demuestra es la atadura de alguien que no quiere soltarlo porque no quiere confesar su situación. Versículo 22, pero él, afligido por estas palabras, se fue triste. ¿Por qué? Porque era dueño de muchos bienes. ¿Y por qué se entristeció? Porque en realidad él no era un discípulo de Cristo. Quería aparentarlo, pero Dios no le reveló quién era el Hijo y no lo llevó al arrepentimiento y a darse cuenta que no tiene nada en sí mismo y en sus manos para que Dios lo acepte, sino que es por la justicia de Cristo que se nos da a nosotros. Y este hombre quería ganarse el cielo. Y no hay manera de ganarse el cielo si no se nos da por gracia, por los méritos y la obra de Cristo. No puedes hacer nada. Y un verdadero discípulo reconoce su bancarrota espiritual y reconoce su incapacidad y además no se aferra a nada, ni siquiera a las riquezas de este mundo, ni a los familiares, ni a las riquezas. ¿Cómo es un verdadero discípulo de Cristo? En tercer lugar, renuncia a una vida cómoda. Renuncia a una vida cómoda. Sabe que la vida cómoda le espera en la eternidad, pero no espera y no desea la vida cómoda aquí. El verdadero discípulo renuncia a una vida cómoda. Lucas capítulo 9. De nuevo nos vemos aquí en Lucas 9 en una escena de un discípulo en potencia.
Alguien que parece ser un discípulo, alguien que quiere ser un discípulo. Lucas 9, versículo 57. Mientras ellos, Jesús y sus discípulos, iban por el camino, uno le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Ya está, tenemos un discípulo, ¿verdad? Aquí tenemos un discípulo que se propone seguir a Jesús donde quiera que vaya y declara que quiere ser su discípulo. La implicación del discípulo era muy ambigua, ¿no? Demasiado ambigua, demasiado abierto, muy genérica. Y de nuevo Jesús en el versículo 58 confronta a los que quieren ser sus discípulos para que no se lleven a equívoco. Jesús le dijo: las zorras tienen madriguera y las aves del cielo nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Y sabes qué? Ahí terminó la conversación con ese hombre. Ahí terminó. Ya está, no hay nada más. Porque dice el versículo 59, a otro dijo. Así que se acabó con ese. Y el texto nos muestra y nos lleva a la implicación de que aquel que hizo una declaración genérica de te seguiré a donde quiera que vayas, cuando recibe esta realidad, que las zorras tienen madriguera y las aves nido, pero yo no. Yo no tengo un lugar, no tengo una posesión, un lugar donde estar cómodos. Lo que implica es que ese ya dijo, pues entonces otro día, ¿no? Yo estoy buscando seguirte si eso me aporta a mí algo de comodidad. Si tú me arreglas los papeles, y si tú me arreglas esto, y lo otro, y este problema, y los problemas con mi familia, y si tú me haces estar tranquilo ya y que todos mis problemas se acaben, ¿no? Dios no está interesado en que mucha gente le siga. Dios está interesado y hará que los que Él ha escogido como sus discípulos le van a seguir y que no le siga nadie que no sea su verdadero discípulo. Y los va a confrontar. Y nosotros necesitamos ser confrontados. La iglesia necesita ser confrontada. Esta iglesia no está deseando que se llene de personas que no sean discípulas de Cristo, sino que se llene de personas que Dios traiga, que Dios obre en sus vidas, que el Evangelio los salve y que sean verdaderos discípulos. No es nuestra tarea llenar un local. Y no es nuestra tarea que muchos nos acompañen en nuestros pensamientos. No. Ni siquiera es nuestra tarea que el gobierno y la sociedad nos vea bien, tengan un buen concepto de nosotros, ya que hemos visto que la sociedad en realidad va a tener un mal concepto de los discípulos de Cristo. No debemos rebajar la implicación del Evangelio. A las personas no debemos bajarle lo que implica ser un discípulo de Cristo para que acepten el mensaje, para que tomen el mensaje. ¿Me conviene? Te conviene, pero tendrás que renunciar. Y solo los verdaderos creyentes renunciarán como fruto espiritual, no como mérito. No están dispuestos a negarse a sí mismos, te descarta de ser un verdadero discípulo. No estás dispuesto a mirar las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres, te descarta como discípulo. Sí es cierto, puede ser como Pedro, que necesitamos crecer. Necesitamos crecer, sí. Necesitamos ser enseñados y confrontados y que el Señor nos diga, estás actuando como Satanás actuaría. Y entonces eso nos lleve de nuevo a una corrección como Pedro. Un verdadero discípulo es como Pedro, que Dios lo guarda, lo protege y le dice, mira, Satanás me ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte, no falle. Y cuando vuelva, así que es eficaz el cuidado de Dios con sus hijos, a pesar de que lo que nos rodea puede ser usado por el diablo y este mundo que está bajo su control, te rodea a ti. Si eres un verdadero hijo de Dios, la influencia de Satanás está fuera de ti, no está en ti. Lo que está en ti es tu propia carne, tus deseos pecaminosos, que todavía no han desaparecido y todavía deseas cosas que deberías odiar. No se lo eches culpa a Satanás, es tuyo. Pero como Pedro necesitamos crecer. Un discípulo que no era verdadero discípulo era Judas, ¿verdad? Y no hubo oportunidad de arrepentimiento. No la quiso, no se arrepintió, se demostró que fue un discípulo aparente. En cuarto lugar, la cuarta manera de negarse a sí mismo para seguir a Jesús
Implica vivir en dependencia de la provisión de Dios. No es vivir como un pobre, sino es vivir dependiente de la provisión de Dios. Confiado en el cuidado de Dios. Mira lo que dice justo en el versículo 59 de Lucas capítulo 9. Lucas 9, 59. A otro dijo, sígueme. Esto fue iniciativa de Jesús. Jesús estaba ofreciendo a los que le rodeaban ser sus discípulos. Sígueme. Y los que eran verdaderos discípulos, como Mateo, como los 12 apóstoles menos Judas, esos fueron verdaderos discípulos, dejaron sus redes, dejaron la mesa de los tributos y le siguieron. Jesús aquí está llamando a personas a ser discípulos suyos. Versículo 59. ¿Qué le respondió este? Pero él dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Vamos a ver. No significa que su padre murió y solamente necesita un día de permiso o 2 días de permiso para enterrar a su padre. El contexto se refiere a la implicación de que cuando mi padre muera y yo reciba la provisión de la herencia, cuando mi padre muera y yo reciba lo que me corresponde como herencia, entonces te seguiré. Cuando mis necesidades estén cubiertas y yo tenga un colchón donde pueda confiar en mi seguridad, en mi casa, tener un lugar donde estar. Cuando mi padre muera, yo recibiré la herencia y te busco y te sigo. Esto está en el contexto. No es que su padre ha muerto y están de funeral y es una cuestión de tiempo, no, es una cuestión de prioridad. Así que aún pasando por momentos difíciles económicos, un discípulo de Cristo manifiesta su confianza en la provisión de Dios. No necesita ese colchón. Dios cuida de los animales, mucho más cuidará de nosotros, dijo Jesús en Mateo 6, 26. Y por último, la quinta manera de negarnos a nosotros mismos, si verdaderamente somos discípulos de Cristo y queremos seguir a Cristo, el fruto espiritual que se ve en un verdadero creyente es que se desprende del pasado y se extiende a una nueva vida que es mejor. Se desprende del pasado y se extiende a una nueva vida que es mejor. El verdadero discípulo de Cristo no puede poner la mirada en su vida anterior. No puede ver la vida que él tenía antes de Cristo como algo que no merece abandonarlo, sino compaginarlo. El verdadero discípulo de Cristo se desprende del pasado y se extiende a una vida nueva, mejor. Mira el versículo 61, Lucas 9, 61. También otro dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. ¿Es eso malo? ¿Una despedida? ¿Es malo una despedida? No, tenemos que entender el contexto de esta conversación. No está diciendo que un verdadero discípulo de Cristo abandona todo y no se despide de sus familiares. No está diciendo eso. Sino que esta persona está poniendo una pena de lo que está abandonando, de su propia vida anterior. Está todavía seducido y aferrado a esa vida anterior. Si tengo que seguirte, quiero disfrutar un poco de esta vida anterior. Y es lo que muchas personas dicen. Yo todavía me queda mucha vida, soy joven. O quiero disfrutar cosas de este mundo, ya tendré tiempo para seguir a Cristo más adelante. ¿Cómo? No, es ahora. Cuando el Evangelio viene a tu vida, a tus oídos, cuando Cristo te dice sígueme, cuando es el momento de tomar una decisión. Y la manera en la que respondas determinará si Dios te está salvando y te ha salvado o tú estás aferrado a tu pecado, a la vida sin Cristo. Mira lo que dice Jesús, versículo 62. Pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Y es donde está yendo Jesús al punto. No hay problema que tú vayas a despedirte y le digas a tu familia, ya no vuelvo más. He encontrado una vida mejor, no quiero esta vida, renuncio a mi familia, renuncio a todo, porque esta vida es mejor que la que tenía antes. Él está diciendo, quiero disfrutar un poco más de mi familia, de la vida anterior. Entonces Jesús le dice, si tú pones la mano en el arado, pero tienes un deseo de mirar atrás y añorar lo que deberías odiar, eso demuestra que tú no has nacido de nuevo. La conversión comienza en un nuevo nacimiento que transforma el corazón.
y que progresivamente vas siendo santificado, pero que ya hay cambios fundamentales, drásticos. Empiezas a amar lo que Dios ama y también empiezas a odiar y desechar lo que Dios desecha. Pero no puedes estar con las dos cosas, una pierna en cada lado. No es apto para el reino de Dios, como aquella mujer de Lot, ¿recuerda? Que se fueron de allí, de Sodoma, ¿y qué hizo esa mujer? Miró atrás. Pero entonces, ¿qué es de malo mirar atrás? Para convertirse en una estatua de sal. ¿Qué malo hay? No, esa mujer miró atrás, añorando lo que estaba dejando. Y es lo que está aquí, el concepto, la idea que Jesús está diciendo. Si todavía te seduce las cosas de este mundo, pon atención. Porque o necesitas confrontar ese pecado de pasión por el pecado que tenemos que estar luchando en dependencia del Espíritu, o eso demuestra que no has nacido de nuevo. Que sabes cantar, que sabes leer la Biblia, que sabes responder cosas teóricas, que sabes cómo comportarte, pero que tarde o temprano, como Judas, te manifestará tu realidad. 5 maneras de negarse a uno mismo si uno es un discípulo de Cristo. Y recalco de nuevo, esto es un fruto espiritual. No es mérito de nadie que haga esto. Si tú te niegas a ti mismo es por la gracia de Dios en tu vida. No es porque tú seas una estupenda persona que es capaz de negarse. No. Negarse a sí mismo es fruto espiritual de aquellos que son verdaderos creyentes. Y como fruto espiritual manifiestan que están dispuestos a soportar el conflicto de sus seres queridos, que está dispuesto a menospreciar las posesiones materiales, que renuncia a una vida cómoda con tal de seguir a Cristo, que vive en dependencia de la provisión de Dios y que por supuesto se desprende del pasado y se extiende a una vida mejor. ¿Quieres ser un discípulo de Cristo? Arrepiéntete de tus pecados. Esta tarde también, y mañana, y al otro, tu vida será caracterizada por una vida de arrepentimiento y de dependencia de la gracia de Dios. Cree en Cristo como tu Salvador, porque si no nadie te podrá salvar. Y aférrate a Cristo porque Él es el buen Maestro que te protege, te cuida. Vamos a orar. Señor, te damos la gloria que solo tú mereces, porque no hay nadie como tú. Y Señor, te damos gracias por exponernos a la realidad de tu evangelio. Señor, que solo en ti hay salvación, que no podemos compaginar ser un discípulo de Cristo con méritos humanos, ni el orgullo ni el amor por este mundo. Señor, obra con salvación en esta mañana en aquellos que, aunque parezcan ser creyentes, Señor, que tú los traigas al verdadero arrepentimiento y que haya un fruto en sus vidas, un fruto inequívoco de que son discípulos tuyos porque se niegan a sí mismos, porque ponen la mirada no en lo que el hombre la pone, sino en lo que tú pones la mirada. Señor, te adoramos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el hombre perfecto, que resucitó para no volver a morir y que gobierna sobre todo y que lo llena todo en tu iglesia. El Señor sigue obrando en tu iglesia para hacernos crecer en salvación y santificación. A ti sea la gloria en el nombre de Cristo. Amén.